Buenas noches, chicos. Bueno, chicos, buenas noches, bienvenidos a su segunda sesión. Hoy vamos a tratar el tema de formas de discusión. Recuerden que este es el ciclo 5 para grado décimo, estamos en el módulo de lenguaje y las lecciones que están asociadas en plataforma son formas de discusión para grado décimo. Recordarles, este es el cronograma de este módulo. Y recuerden que el día 1 de diciembre deben entregar la hoja de ruta, ¿listo? Para que tengan presente la fecha y pues la entreguen de forma puntual. Recuerden que debe entregarse siempre antes de las 5 de la tarde. Y pues, como siempre, en todos los módulos, cada semana debemos ir avanzando el 25% para que pues al final logremos llegar al 100, ¿listo? Así como también por recordarles la fecha para que avancen en plataforma, que es el 4 de diciembre, ¿listo? 4 de diciembre el plazo máximo para que avancen en plataforma. Recuerden que la hoja de ruta hace parte del 50% de su nota y la plataforma hace parte del otro 50%, ¿listo? También pues estén pendientes de las notas del módulo pasado, si ya las subieron, si creen que hay alguna inconsistencia, por favor comunicarnos todos estos inconvenientes para pues solucionarlos, ¿listo? Con respecto a la hoja de ruta, chicos, la hoja de ruta va a estar subida el día de mañana en plataforma. No sé si tengan, ya lo voy a escuchar. Valentina, acabo de decir, acuérdate, la hoja de ruta ya estará en plataforma el día de mañana. Andrea, debe ser porque tú ya fuiste promovida de ciclo. Para los que fueron promovidos de ciclo, recuerden que el ciclo 5 es décimo y ciclo 6 pues ya es 11. Y algunas personas, ustedes me habían escrito que ya habían acabado todos los módulos, entonces tienen que comenzar a ver pues ya los módulos, pero de ciclo 6 quiere decir grado 11. Entonces, por favor, los que estén presentando ese problema me escriben para que los agreguen al grupo de WhatsApp y así puedan acceder a los links. ¿Listo? Y las hojas de ruta que están en plataforma ahorita no son. Recuerden que el nombre de la hoja de ruta debe decir hoja de ruta, ciclo 5, grado décimo, segundo semestre y ciclo 5, ¿sí? No vayan a hacer hojas de ruta que estén en ese momento porque pues de pronto pierden el tiempo. Sí, Andrea, ya, de hecho, pues ciclo 6 está viendo sociales, entonces por eso te sale que el módulo actual es sociales.
Listo, chicos, permítanme un momento. Chicos, se me olvidaba también invitarles a los talleres de formación el día sábado. Aún no tenemos información acerca de cuál va a ser la temática, pero recuerden que se desarrollan todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Listo? Para que lo tengan presente, asistan. Recuerden que es muy importante desarrollar habilidades blandas, no solo es lo teórico y lo académico, sino pues también reforzar habilidades blandas que les pueden servir en otros aspectos de su vida. Dime, Geraldine. Geraldine, te escuchamos. Chicos, adicional, no olviden también, por favor, el tema de plataforma. Recuerden que para esta primera semana debe estar el 25% totalmente realizado. ¿Cómo se alcanza ese 25%? Muy fácil, realizando aproximadamente 3 o 4 lecciones. ¿Listo? Ingresan por favor ahí a su módulo, van trabajando. Entonces ya vamos a arrancar, ¿vale, chicos? ¿Micro? No, Buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué pena. Ayer corre. El día de hoy vamos a ver, bueno, recuerdan la parte que tiene que ver con el ensayo. Ayer se nos olvidó, o más que olvidó, se nos pasó el tiempo, sí, no alcanzamos a determinar cuál es su estructura. Hablamos de su función y hablamos de prácticamente cómo es que esa función pues, consiste en reflexionar, analizar unas ideas sobre un tema. Hablamos sobre los aforismos, que son ensayos brevísimos, pero no tocamos el ensayo a profundidad, ¿sí? Entonces, en el día de hoy vamos a tocar una parte de la estructura, vamos a leer un fragmento de un ensayo y posteriormente vamos a pasar a las formas de discusión o estrategias discursivas que nos permitirán ejercer un buen desarrollo a la hora de escribir un ensayo. Entonces, por tal motivo, pues vamos con la estructura. Este vendría siendo la estructura del ensayo. Entonces, chicos, en la estructura del ensayo tendremos que ver estas tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, lo que vamos a hacer en el ensayo es como preparar a nuestro lector, captar la atención del lector. Vamos a presentar sobre el cual vamos a abordar, vamos a hablar posteriormente en el desarrollo. En la introducción por sí, lo que vamos a hacer es mencionar también unos antecedentes para posteriormente
de manera sutil a hacer una hipótesis. ¿Listo? Entonces, en la introducción lo que yo hago que es en el ensayo, prácticamente presento el tema del cual voy a hablar. Dime. ¿Más para allá? Ok. Lo que vamos. ¿Más para acá? Sí. Listo. Lo que vamos a hacer en la introducción, pero si se ve el tablero. Sí, las dos del tablero. Ok. Listo. Lo que vamos a hacer es, en la introducción, captar la atención, presentar, plantear nuestro tema, sobre el cual vamos a abordar ciertas ideas, y posteriormente hablaremos de los antecedentes, citaremos a unos fuentes, como ayer veíamos, ¿no? Con la pregunta de Jorge, creo que no me acuerdo, que decía frente a las normas APA. Entonces ahí vamos a poder utilizar esas normas en cuanto a citar, mencionar algunos antecedentes sobre nuestro tema, y posteriormente vamos a, después de haber mencionado esos antecedentes, esto tiene que ver con una cuestión, es una problematización. ¿Qué hago yo en estos antecedentes para yo posteriormente lanzar mi hipótesis? Poner en tensión ciertos conceptos que van a estar a lo largo de mi ensayo, ciertas categorías generales que yo les voy a dar un desarrollo. En este desarrollo ya venía viendo lo que veíamos antes, que eran los argumentos. ¿Listo? Pero antes que nada, y de seguir posteriormente, yo quisiera saber si esta parte de la introducción quedó clara, chicos. Me escriben ahí en el chat si esta parte de la introducción, que es como presentar nuestro tema, captar la atención con esa atención problematizadora a nuestro lector y como que situarlo, ¿sí? Para posteriormente lanzar una hipótesis sobre lo que yo creo, ¿no? Y cómo es que voy a argumentar esa posición de la cual yo creo. Entonces, ¿claros o no claros hasta aquí, chicos? Escríbanos aquí en el chat, por favor. Sí, todo hasta el momento. Sí, está bien. Listo, cualquier duda pregunten, siempre es bueno que pregunten, ¿cierto? O sea, cualquier duda, inquietud, ¿sí? Entonces, vamos a proceder al desarrollo. Después de la introducción viene el desarrollo. En el desarrollo sí pues yo voy a desarrollar con argumentos, ¿sí? Voy a citar también unas fuentes. Ese desarrollo tiene que obedecer a unas categorías generales, como les mencionaba. Entonces yo hago una profundización, ¿cierto? Voy a colocar una profundización. ¿De qué? De mi tema, ¿sí? Entonces, así nos vamos a ir con nuestro desarrollo, o sea, mediante el desarrollo, ¿yo qué voy a hacer? Comprobar mediante ejemplos, ¿sí? Mi hipótesis. ¿Listo? Entonces, para ahorita abordar lo que vendría siendo las estrategias discursivas, entonces tengan presente que eso de las estrategias discursivas nos va a servir para esta parte del desarrollo. ¿Listo? Coloco acá en la nomenclatura ES, ¿listo? Para que se den cuenta que son las estrategias estrategias discursivas. ¿Listo? Antes tiene una pregunta. Me pregunta que si todos los ensayos son críticos.
¿Todos los ensayos son críticos? Pues de cierta manera hay un componente fuerte de la crítica, pero no todos los ensayos son críticos. Hay ensayos que son científicos, hay ensayos que son literarios, ¿sí? Entonces, ahí puedes encontrar ciertas diferencias que no siempre vamos a encontrar de manera crítica como tal frente a un tema, no sé, relacionado a las humanidades. En el ensayo científico, sí ya nos vamos a encontrar como un asunto más metódico. No sé si recuerdan el método científico, ¿no? Que es la hipótesis, crear un experimento para comprobar esa hipótesis y a partir de ese experimento yo hago unas conclusiones, ¿no? Eso se llama muy bien en la física, en la biología, en la química, inclusive en las matemáticas. Pero el ensayo crítico es muy particular, más que todo, de las áreas de las humanidades. Entonces yo en las humanidades encuentro disciplinas como la psicología, como la sociología, y de ahí me voy a pegar prácticamente para desarrollar un ensayo crítico. ¿Listo? Entonces, digamos que el ensayo crítico obedece más que todas las ciencias cualitativas, ¿sí? Y aún unas lógicas, sí, pero que también se pueden fundir. Yo puedo apropiarme de ciertos conceptos y llevarlos a la crítica. Pero, sí, o sea, podemos decir que hay un componente crítico, pero obviamente en el ensayo científico ya es algo más riguroso, ya tengo que hacer una especie de comprobación de datos, ¿sí? Experimentación, ¿sí? Para demostrar que mi hipótesis sea verdadera. El ensayo crítico muchas veces puede quedar en un punto de vista y ya, mientras que el ensayo científico, si llega a trascender, puede estar comprobando, no sé, un nuevo experimento relacionado a, no sé, el descubrimiento de una vacuna o cómo detectar el cáncer de cierto órgano a tiempo, ¿no? Entonces, es ensayos o informes científicos, ¿sí? Vendrían desempeñando esa función de argumentar de manera experimental y científica. Cosa muy distinta a lo crítico, que en lo crítico yo ya me baso más que todo en la realidad como que humana, en la condición, en la psicología, en la sociología, en las ciencias que tienen que ver más con el lenguaje y las humanidades. ¿Listo? Entonces, no sé si te alcancé a solucionar la inquietud de la pregunta. Angie, por favor, ¿nos confirmas? ¿Listo? Entonces, no hay más dudas o inquietudes, porque pues esto obedece únicamente al ensayo crítico literario, ¿sí? Seguramente el científico habrá una estructura mucho más compleja, pero esto es como lo básico que tenemos que entender. Vamos a pasar a las conclusiones. En las conclusiones yo voy a desarrollar una especie de pues, reflexión concreto ciertas ideas, ¿sí? O sea, como que aparecen nuevas ideas. Y todo como el análisis que yo empiezo a desarrollar desemboca en un ámbito como ya mucho más reflexivo, por eso es que son conclusiones, no cuando concluye algo es como cuando empieza a suponer, deducir, hacer unas operaciones lógicas, entonces, porque desde de la deducción hace conjeturas, ¿sí? También desarrolló un asunto muy interesante que es como que se fija en el contexto. De toda la temática para poder determinar qué intención o qué
Más que por intención, ¿cuál es el criterio o posición? ¿Listo? Entonces ahí ya las conclusiones, esas reflexiones, esas ideas nuevas, esas operaciones lógicas de deducción, de yo hacer conjeturas, deducir, concluir, terminan pues desembocando en un propósito, en una intención. Yo ya puedo decir, oiga, es que tengo una posición frente a, ¿qué? A este tema que acabo de abordar, ¿no? Entonces, esta es la estructura que yo quería que ustedes también se fueran con esas ideas claves. Yo no sé si pueden anotarle un pantallazo, si la están escribiendo en su cuaderno, ¿sí? Pero ojo que ellos tienen hoja de ruta, ¿cierto? Sí. Entonces, la hoja de ruta consiste en hacer un ensayo, ¿sí? Sobre cierta temática en específico. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta cómo es que es un ensayo, y esta estructura que yo les estoy presentando, que estamos socializando hoy, les va a servir para desarrollar esa hoja de ruta, ¿no? Entonces, ojo con eso, chicos, porque cualquier duda, inquietud o pregunta, ustedes me dicen, por favor, tomen el pantallazo de esa estructura, anotenla en el cuaderno, miren cómo hacen, ¿sí? Espero que eso es lo que hayan estado haciendo, porque yo les voy, dime. Luisa pregunta que si el ensayo tiene algún límite en cuanto a extensión. No, realmente no hay un límite en cuanto a extensión, ¿sí? Lo que sí tiene que obedecer es a una estructura que presente un tema, que lo problematice. Después de un desarrollo mediante argumentos, mediante fuentes, categorías generales, hay una profundización mediante ejemplos de ese desarrollo y de esa temática, y posteriormente hay unas ideas nuevas o unas conclusiones a las cuales uno llega después de darle desarrollo. Entonces, mientras cumple esa estructura, la extensión realmente es irrelevante. ¿Listo? No sé si tú, es que dejé todo afuera. Las diapositivas no quedaron ahí, ¿no? Guardadas. No, los mismos de... Sí. Sí, ya lo sé. Listo. Porque les voy a mostrar un ejemplo rápidamente y pasamos a las estrategias discursivas, que eso tiene que ver con el tema de hoy, las formas de discusión. ¿Listo? Entonces, ojo chicos, porque vamos a abordar un tema, ¿no? A partir de esta estructura que se presenta, ¿sí? Vamos a abordar un tema que vendría siendo en especial el prejuicio. ¿Listo? ¿No? No sé si ustedes... No, es que sí. Listo. Entonces, vamos a leer. ¿Se acuerdan los aforismos de ayer, chicos? Sí, esos aforismos estaban escritos por este autor, Juan José Saavedra, si se ve bien ahí, ¿sí? Que no sé si ustedes alcanzan a ver la portada. ¿Qué es? ¿Qué imagen tiene? Que me digan en el chat. ¿Y qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que eso es? ¿Y cuál es el título? Este autor se llama Juan José Saavedra. ¿No han escrito nada? No. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué está pasando en la imagen, chicos? Por favor, esa participación. Como analizando, pensando, dice todo. ¿Pensando? Pues es una estatua en un inodoro. Ah, es una estatua, y esa estatua no será como algo de la historia. Sí, pero no sé. ¿No lo saben? Sí, esa estatua se llama El Pensador, ¿sí? Y está en Grecia. Y simboliza eso justamente, pero lo lleva a un plano quizá un poco más humano, ¿no? Más, no tan filósofo, no tan idealista, sino que está en un inodoro, exactamente, como que el lugar no es como público para pensar,
Santiago Zapata dice, transformaron una estatua en un chiste. Ok, transformaron una estatua en un chiste. ¿Listo? Y sí, yo te puedo agregar porque justamente este autor es muy irónico, ¿sí? Tiene un estilo satírico, ¿sí? Y o sea, lo que busca siempre es convencerte. El libro se llama De cómo ser de posición. Entonces, miren el juego de palabras también ahí con lo que hablábamos. ¿En qué consiste el ensayo? En que uno tiene una posición y un criterio frente a un tema a partir de unas ideas, ¿no? Entonces, el de cómo ser de posición junto a una taza, ¿sí? Es el juego de palabras, la deposición, como las heces, ¿cierto? Entonces, muy curioso porque pues toda la imagen tiene un sentido y va más allá de pues, el chiste, ¿no? Y el que esté sentado en el inodoro es porque también, pues, si quieren leamos. Esto es lo que yo les quería mostrar en las diapositivas, se llama el prejuicio, es el tema que la abarca acá. Dice así, de origen latino como el 70% de nuestra lengua. La palabra se deriva de prae, que quiere decir antes, y de indicare, que significa formar juicio u opinión sobre algo o alguien. El prejuicio consiste, por lo tanto, en opinar a priori antes de tener la suficiente información. El prejuicio se basa en un acontecimiento singular al que se le sacan conclusiones de carácter general. Ejemplo, me ataca un negro y saco la conclusión de que todos los negros son atracadores. Un colombiano trata de pasar por la aduana de Miami un kilito de cocaína y concluyó que todos los colombianos son narcotraficantes. Un judío me presta plata al 10% y deduzco de allí que todos los judíos son usureros. Se trata de un error de juicio, pues no todos los argentinos se creen superiores a los demás latinoamericanos. Hay algunos, que se creen superiores a todo el mundo. ¿Y cuál es el problema con los judíos? No todos prestan plata al 10%, algunos ni siquiera la prestan, pero son, en términos globales, gente desprendida y generosa que no le da importancia al big metal. El prejuicio hace que si pasa un negro mal vestido, uno diga va a atracar, y si pasa bien vestido, uno diga ya atracó. Estas cosas son infames. Miren lo que le pasó a una distinguida señora que llegó a Nueva York en vuelo de las 10. Estaba completamente embarazada, 7 meses, y los guardas, a pesar de su vulnerable estado, la obligaron a quitarse la ropa, a desnudarse, y encontraron, después de someterla a todos estos vilipendios, que en vez de un niño en proceso de formación, llevaba un cargamento de heroína en proceso de introducción. Comprendo perfectamente, por lo tanto, la razón que le asiste al policía español del aeropuerto cuando mira mi pasaporte y me dice que me pare en la cabeza. El culpable no es él, sino las mulas. ¿Listo? Entonces, acá, esto es una partecita de un desarrollo de un ensayo largo en el que toca diferentes temas y da unas ideas, y él se posiciona frente a esas temáticas en general. En este caso nos está hablando del prejuicio. Y si se dan cuenta que se va en un principio ¿a qué? A la etimología de la palabra. Y después se le da un desarrollo muy irónico, muy satírico, con ejemplos del judío, del negro, que el prejuicio consiste en que da ejemplos, ¿no? En que yo le saco a una cosa, a un ámbito general, ¿sí? Como que una dimensión particular, ¿sí? O sea, como que reduzco
una generalidad a partir de una singularidad. Entonces, se basa en qué? En la etimología de la palabra y después le da un desarrollo. Tiene una fuente que vendría siendo pues la etimología, que es como que de dónde provienen las palabras. Las palabras tienen una raíz. Entonces, por eso les quería mostrar este ensayo, para que entendieran cómo es que él capta la atención, presenta el qué, el tema, ¿sí? Genera una serie de tensiones. No hemos visto la hipótesis porque todavía no hemos llegado hasta ahí, ¿sí? Hasta ahora la está presentando y dándole una tensión, porque después más adelante le dan desarrollo, pero yo si me pongo a reírles acá, de pronto los aburro, entonces no quiero eso. Quiero más que se vayan con las ideas de en qué consiste el ensayo y que puede tener un estilo muy particular, que ustedes le pueden impregnar un estilo satírico, gracioso, chistoso. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, pero ya han anotado esto, bueno, ya no, pantallazo, chicos. Lo siguiente son las estrategias discursivas. ¿Listo? Yo quiero saber, frente al aforismo de ayer, el sauna es un invento de los ricos para sudar sin trabajar. ¿Se acuerdan que hablábamos de sus funciones? Que esas funciones eran, pues, sacar el análisis, ¿sí? Análisis. ¿Y eso en qué consistía? En determinar la temática. ¿Cuál es esa temática? Si tenemos ese aforismo, ¿cuál es esa temática? Ayer hablábamos de una temática frente a estos aforismos, que eran ensayos brevísimos. ¿Cuál era la temática que decíamos? El sauna es un invento de los ricos para sudar sin trabajar. Clases sociales. Las clases sociales. Correcto. ¿Listo? Entonces, yo tengo a mi disposición para desarrollar esta temática dos estrategias discursivas que me van a servir a mí para también discutir y debatir con otras personas. Y una de ellas se las voy a poner acá. Isabela Quintero dice que esta frase también puede ser un prejuicio. ¿Cuál? El sauna es un invento de los ricos para sudar sin trabajar. Sí, claro, perfectamente. Es que lo que expresa es una subjetividad, ¿no? Y realmente hay un juicio de valor. Entonces, sí, seguramente puede ser un prejuicio, dependiendo del contexto en el que se ha emitido, ¿no? Porque habrá realidades en las que sí obedezca este juicio y otras en las que sí no tendrá nada que ver, pero seguramente nos habla de algo el aforismo o el ensayo brevísimo que en este caso vendría a ser esta frase. El sauna es un invento de los ricos para sudar sin trabajar. La temática, las clases sociales, ¿sí? ¿Y dónde determinamos esa temática? A partir de acá. Ricos, ¿sí? Trabajar. ¿Se acuerdan de que en sociales se hablan de dos tipos, ¿no? Los burgueses y el proletariado.
¿Se acuerdan de los sindicatos y todo el asunto? Miren, si ven cómo se va tejiendo ya nuestro desarrollo y podemos hablar de categorías que empiezan a identificar y a hacer generar un desarrollo. Entonces, son burgueses y también hay un proletariado. Perdón si no se alcanza a entender acá. Proletariado. ¿Listo? La prole, que vendrían siendo los trabajadores, los que no son dueños de la máquina de producción, no son dueños de las máquinas de producción y por lo tanto son burgueses. Generan empleo, pero los que trabajan realmente esas máquinas de producción son todo el proletariado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá nos están refiriendo a un sauna, y el sauna, listo, más bien es como un lugar, ¿no? Un lugar que genera aparente descanso. Ese descanso es totalmente lo opuesto a que al trabajar, ¿cierto? Y cuando este sauna, que es un lugar opuesto al trabajar, está con otra negación, que es sin trabajar, como que entendemos que por eso es un invento, porque pues si se supone que el sábado es un día para descansar, entonces para los ricos quiere decir que este lugar no simboliza un lugar para trabajar, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, no un lugar para descansar, sino un lugar para trabajar, ¿sí? Pero no para trabajar como tal, sino para sudar, que lo que implica sudar es lo simbólico. Y lo hablábamos ayer. ¿Cómo es que el sudor representa lo que yo qué? Trabajo, mi esfuerzo, ¿sí? Y nos remitíamos aquí como referente al mito hebreo del paraíso, de Adán y Eva. Cuando fueron expulsados y a Eva le tocó que parir, ¿no? Dolores de parto, y ese fue el castigo, y a Adán que le toca trabajar la tierra para poder alimentarse. Entonces, de ahí ya me defino todo esto referente, y miren, este comentario nos puede servir para hacer un ensayo posteriormente, porque yo utilizo una presentación del tema, que en este caso sería las clases sociales. Y miren, las clases sociales, desde dónde se remitirían teniendo en cuenta la frase o teniendo en cuenta esto que hablamos de el sudar que implica simbólicamente el trabajar, ¿no? Desde Adán y Eva. O sea, desde ese mito hebreo, al ser humano le ha tocado trabajar, esforzarse, sudar, ganarse ¿qué? El pan. Entonces acá a partir de eso ya entendemos toda una serie de herramientas. Y ustedes no se van a dar cuenta, pero espero que ahora sí. Lo que acabamos de hacer fueron las dos estrategias discursivas, y eso tiene que ver con nuestro tema de que son las formas de presentación. Si ven que acá está una ED, esta ED, voy a ponerlo por acá. Pero vayan copiado pantallazo, vayan copiado esta pantalla, es un poco desordenado, pero quien me puso atención se dio cuenta del recorrido que hicimos a través de estos conceptos. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, si quieres mejor no lo borro, para que lo tengan presente. Voy a acá estrategias discursivas. Y una de ellas es la expositiva, y la otra es la argumentativa. ¿Listo? Claro con esos dos. Claro con esos dos. Eso como ahí. Con esas dos estrategias, expositiva y argumentativa, voy a hablar para seguir desarrollando la idea. ¿Listo?
Entonces, chicos, la argumentativa y la expositiva. Si se dan cuenta, yo estoy en la primera, que es la expositiva, presentando, exponiendo. Estoy mostrando información de manera objetiva. ¿Listo? En la estrategia argumentativa, estoy generando ¿qué? Un desarrollo de argumentos. Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplo que vimos de el prejuicio, ¿cierto? Él se remitió a la etimología y dijo, es que la palabra prejuicio viene de iudicar y viene de a priori, que significa, ¿sí? Como que juzgar antes de tener el conocimiento sobre algo, ¿sí? Juzgar antes, ¿sí? Entonces, acá se remitió que a la etimología para presentarnos esa introducción. Nosotros nos podemos remitir a qué? Para hacer y exponer algo que nos habla sobre nuestra temática. En el caso del anterior que veíamos del aforismo, podríamos estar hablando de el mito, ¿no? De la expulsión, desde que a partir de ahí el hombre le tocó trabajar en ciudad, desde que eso es una noción tanto religiosa como muy humana. Entonces, podríamos abordarlo desde el mito, las clases sociales, o más que todo el asunto del trabajo y el sudor. Sudor, trabajar, para posteriormente hablar de clases sociales o de el burgués y el que pues, trabaja en los medios de producción, que es la flor, pero que a partir de esta cuestión es que viene un origen, hay unos antecedentes, lo que expresa ese sudor, ¿sí? En nuestra narrativa es el trabajo y el esfuerzo, que es considerado como un castigo, ¿cierto? Pero entonces acá yo lo que únicamente voy a mencionar en mi estrategia expositiva es hacer alusión a la información. Esto es información, ¿sí? Yo no voy a hablar de desarrollo de origen y de esfuerzo, ¿sí? A mi presentación del tema, que en este caso vendría siendo el trabajo, el sudor, las clases sociales, y lo que decía nuestro aforismo, ¿sí? Pero presentando un mito, en este caso hebreo cristiano, pero yo le desarrollo acá, en nuestra estrategia argumentativa. Entonces, él dijo, es que sí, el prejuicio significa juzgar antes de, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un negro roba y atraca, ¿sí? Y empieza a hacer el ejemplo con que con el negro, con el colombiano, ¿sí? Y a distinguir condiciones raciales, también el judío,
para determinar, como ejemplo, ciertos prejuicios que se tienen de qué, de las comunidades, ¿cierto? Entonces acá ya el argumentativo le empieza a dar qué, ejemplos. Entonces, en el caso del prejuicio y el primer ejemplo de lo que veíamos de este librito, ya la estrategia argumentativa empleada vendría siendo cuál. Un negro, todos los negros, ¿no? Un colombiano, todos los ¿sí? Recuerden que el tema, como era prejuicio, ¿en qué consistía? Sacar qué? Un juicio, de algo general, ¿sí? Determinar una particularidad y juzgarlo, ¿no? Reducir esa generalidad, ¿sí? A esa pequeña particularidad y decir, no, que todos los que tienen el cabello largo son metachos, ¿sí? O son satánicos, o los que tienen tatuajes, ¿sí? No van al cielo, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el prejuicio, ¿no? Con la condición en el caso del negro que atraca, en el caso del colombiano que es traficante o narcotraficante, en el caso del judío que es considerado un usurero. Entonces, si ven, él da en la estrategia argumentativa que da una serie de ejemplos. Y si se dan cuenta, esto de lo expositivo y lo argumentativo le sirven para que pedazo, para qué parte de la estructura del ensayo. ¿Para nuestro inicio, para nuestro desarrollo o para nuestras conclusiones? ¿Para qué me sirve estas estrategias discursivas, chicos? Os quiero ir preguntando ahí en el chat. Podría ser para el desarrollo. Bueno, la expositiva para darle contexto y la argumentativa para el desarrollo. Ajá, sí. Pero yo también podría estar dándole en el desarrollo también, haciendo constantemente alusiones a una información nueva, ¿cierto? Que va apareciendo para que fortalezca de manera general más ese desarrollo, pero constantemente yo puedo estar utilizando ambas técnicas a lo largo de, tanto para la introducción como para el desarrollo, hasta para las conclusiones, ¿sí? Pero sí podríamos decir que en el desarrollo hay un mayor énfasis. ¿Listo? No sé qué dices, qué piensas, qué dicen allá los chicos. Paula Díaz dice para el inicio porque sirve para iniciar una conversación sobre ese tema. Ajá. Exacto. Entonces, ¿sí? Yo ya me siento que, digo, no, es que el mito, o sea, el origen desde donde trabajamos está en una narrativa muy religiosa que es la judeocristiana, es el mito judeocristiano, que fue la expulsión del paraíso y a partir de ahí al hombre le tocó trabajar y esforzarse para trabajar la tierra y sobrevivir, ¿no? Y se empieza como que a tener una noción de que el trabajo es necesario y por eso es que tenemos este calendario, ¿no? Que realmente trabajamos casi 6 días a la semana, descansamos uno y le damos mayor vitalidad o mayor importancia, casi ritualística, al hecho de trabajar, de estudiar, de prepararnos para la vida cotidiana. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hablar de que eso casi religioso, si eso es casi religioso y eso es simbólico, el sudor, el trabajo, ¿sí? Imagínense las ideologías, que también vendrían siendo lo político, el comunismo, el capitalismo, y no creen que el comunismo y el capitalismo también se estarían apropiando de esa noción simbólica que implica el verbo trabajar, ¿sí? Que es algo que es necesario, lo consideramos vital, pero que ya empiezan diferentes intereses políticos, ideológicos, religiosos, a decir, oiga, no es que usted tiene que trabajar así, o véngase para acá, ¿sí?
o trabaje para nosotros, ¿sí? O tenga estas nociones del trabajo, ¿sí? Como el marxismo, que hay cuestiones teóricas ahí que podemos uno abordar en cuanto a referentes y darle otro desarrollo, desde el capitalismo, la globalización, cómo fue que fórmulas como la plusvalía revolucionaron como que la economía, la clasificación y cómo vemos las cosas hoy en día como sociedad. Entonces, si se dan cuenta, yo le puedo dar diferentes ¿qué? Desarrollos a partir de diferentes referentes de información. O sea, yo tengo frente a este tema en particular muchas fuentes de información. Hay uno que se llama Antonio Escotado, que analiza de manera genealógica, ¿sí? Para los que quieran saber qué es la genealogía, es una manera metódica de remitirse al estudio casi arqueológico de los saberes. Entonces, él hace un estudio histórico minucioso de cómo es que las ideologías han venido permeando a partir del siglo XIX y XX hasta el día de hoy toda nuestra economía en una búsqueda de la lucha por la propiedad. Entonces, eso es un libro que se llama Los enemigos del comercio. Entonces, yo ahí entraría a hablar de un libro, un referente, ¿sí? Para hablar sobre el trabajo, sobre clases sociales, sobre política, ideología. Me remitiría a discursos narrativos o religiosos como el mito, ¿sí? De la expulsión del paraíso de Eva. No sé qué otras cuestiones se les ocurren frente a este tema, ¿no? Hay un asunto, y es que yo tengo un corto, pero preciso, no sé si se puede poner, dura como 6 minutos, ya estamos sobre el tiempo. 5 minutos. Listo, no. Pero entonces se lo tengo para la próxima clase, y también ese corto me podría a mí servir como referente para yo hablar sobre las clases sociales, sobre la automatización del trabajo, ¿sí? Entonces, quiero que me digan si quedó claro la clase de hoy, ¿sí? Así que fue un poco más catedrática del tablero, pero que quedó clara la estructura y las estrategias discursivas, ¿sí? Que la estructura se compone de una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, y que estas estrategias discursivas, en este caso la expositiva, en este caso la argumentativa, nos van a servir ¿para qué? Para nutrir, ¿sí? Nuestro ensayo en cada uno de esos componentes que hacen parte de la estructura. ¿Listo? Entonces, chicos, quiero saber si quedó claro, si tienen dudas, si tienen preguntas, inquietudes, ¿sí? Tal vez falta revisar ya por su tiempo si quieres. Hay un video de 15 minutitos o 10 que habla sobre esto en YouTube para verlo como citar, y eso es algo más formal, se queda un poco de jartera y mamera, pero es necesario verlo. Sin embargo, lo que me interesa es que se vayan con estas ideas claras, frente a lo expositivo, frente a lo argumentativo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? No, confirmen si no hay ninguna inquietud también. Si no hay ninguna inquietud, digan, no hay ninguna inquietud, profe, todo entendido. Paula Díaz dice, profe, muchas gracias por la clase de hoy, me gustó mucho y entendí todo. Vale, Paula. Camilo dice, no hay ninguna inquietud, profe, gracias. Listo. Bien, chicos, leo una formación, pero ya mañana yo creo que yo se las voy a despistar en un recorrido popular. Pero espero que les haya quedado claro. O sea, lo que yo quiero es que se les vaya con esas ideas ya presentes en su cabecita de que, oiga, yo para abordar un tema cualquiera y discutirlo con mis amigos, con mis compañeros, ¿cómo lo hago? Pues ahí tienen dos estrategias, ¿no? La argumentativa y la expositiva. En una yo muestro información de manera objetiva,
Y en la obra yo trato de convencer mediante ejemplos, mediante argumentos a la persona, ¿sí? En lo expositivo, solamente lo expositivo, un ejemplo de ello, y ya nos vamos. Vendría siendo las noticias. Si se dan cuenta, el presentador siempre presenta las noticias de manera muy objetiva, va puntual. Ella no habla de sus sentimientos. Mientras que la argumentativa, vayámonos a una publicidad, a un comercial, a una valla publicitaria. ¿Qué te está queriendo decir esa valla publicitaria? Que compres, ¿sí?, cierto producto, que compres cierto servicio. Entonces, uno te obliga, la argumentativa te trata de convencer de que hagas un comportamiento, mientras que la expositiva solamente presenta información de manera objetiva y ya. ¿Listo, chicos? Esa es la idea de la clase de hoy. Espero que haya quedado muy claro y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Vale, Tomás, hasta luego, chicos.